Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo desde donde nos estén mirando. Bienvenidos a este nuevo evento de Eco House con miras a poder discutir y conversar respecto de todo lo desafiante que va a implicar la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su edición número 29, la COP29. Y para que no haya confusión, van a decir otra COP en una semana, sí, porque lo que acaba de terminar en Cali fue la COP, pero de lo que es el convenio de biodiversidad, a lo que vamos a apuntar hoy con la conversación y lo que va a empezar a ocurrir desde el próximo lunes tiene que ver con la conferencia de Naciones Unidas en la cual los países están buscando, intentando o deberían avanzar en lo que es la implementación del Acuerdo de París para hacer frente al cambio climático. Van a ser 2 horas que vamos a intentar que sean lo más dinámica posible, tratando de romper todo lo que implican las barreras de lo online y con expertos que desde distintas áreas nos van a ayudar a comprender esto en una COP que es de vital importancia. Yo sé que se habla mucho y hay mucha expectativa por lo que pueda hacer la COP30 el año que viene en Brasil, porque un poco también toca en suelo argentino, pero créanme que a lo largo de estas 2 horas van a comprender también por qué no nos tenemos que saltear Bakú y por qué es importante también que que sigamos de cerca o a la distancia la COP29. Sin mayor introducción, quiero primero darle la palabra a Matías Motet, coordinador del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Argentina, en lo que es la bienvenida a este evento online. Gracias, Thais. Hola, buenos días a todos y todas las personas que están presentes hoy. Quería comentarles que desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina es un honor darles la bienvenida a este encuentro preparatorio rumbo a la COP29 en Bakú, como dijiste, Thais. Tal como hicimos el año pasado, nos honra estar junto a amigos y socios en este evento que permite fortalecer la voz y la incidencia de la sociedad civil en la agenda climática global y también fortalecer en la reflexión sobre los compromisos que asumimos en esta agenda climática global que está en desarrollo. Esta COP29, como dijiste, Thais, representa una nueva oportunidad para revisar los compromisos climáticos y plantear con claridad acciones necesarias para lograr la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático. Argentina, que no es ajena a esta agenda, ha asumido compromisos en el marco internacional en relación a la reducción de sus emisiones y es en el marco de estos compromisos que estamos presentes hoy de cara a la COP29. Tengo un minuto, así que para concluir esta rapidísima apertura quiero destacar la importancia de estos encuentros preparatorios que nos permiten construir alianzas y prepararnos para seguir de cerca las negociaciones a partir de la semana que viene. Estamos convencidos de que solo mediante la cooperación y el compromiso compartido vamos a poder enfrentar este desafío global y avanzar hacia un futuro sostenible. Así que, de nuevo, muy rápido, gracias a cada uno de ustedes por estar presentes hoy, por su participación, por su compromiso en esta causa de tanta relevancia y nos deseo una gran jornada de trabajo inspiradora y productiva. Gracias, Thais, y gracias, Eco House, por la organización, y Flaxo también. Ustedes no lo saben, pero yo en la previa les dije que por favor cumplan con los tiempos que teníamos pautados y lo vienen, y ya Matías dijo, bueno, voy a empezar ahí bien, así que gracias. Matías, le voy a dar entonces ahora la palabra a Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina. Bueno, hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión pre-COP. Es el tercer año que ya hacemos esta jornada con muchísimo gusto porque desde la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo apoyamos esta iniciativa que es de exalumnos, originalmente de exalumnos nuestros, alumnos y exalumnos como son María y Maxi de Ecohouse, así que muy contentos de estar nuevamente aquí. Normalmente lo hacemos en vivo en Flaxo, esta vez nos pasamos a la virtualidad, pero esperamos que sea muy provechoso. Es un día súper interesante para la política internacional ambiental, así que bueno, después vamos a tener tiempo de conversar en profundidad sobre todos los desafíos que tenemos por delante.
en este momento simplemente darles la bienvenida y si a alguno le interesa conocer más sobre la maestría, les voy a dejar en el chat un correo para que nos puedan consultar. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y algo bueno de hacer la virtualidad es que el evento se expande no solo a las personas que están en Ciudad de Buenos Aires o alrededores, sino que permite también que nos estén acompañando personas de distintas provincias de Argentina y también de otros países. Así que eso es lo bueno, si bien siempre es bueno compartir el café en persona, pero nada, eso es también un diferencial positivo. Y por último, en esta bienvenida, quiero darle la palabra a María Aguilar, directora de Educación para la Sostenibilidad y Crisis Climática de EcoHouse Global. Bueno, muchas gracias, Thais, y gracias a todas las personas, panelistas, público, todos quienes vinieron. Confieso y comparto que organizar este evento fue, como todo lo relativo a cambio climático este año, un enorme desafío. Así que disculpas también por los cambios de formato y demás, pero estuvimos tratando de sortear las vicisitudes que se plantearon en el camino para poder llevarlo adelante, porque realmente nos parece un espacio importante para la incidencia y este año, como dijimos en todas las comunicaciones, más que nunca. Así que simplemente es compartir la alegría de que seamos casi 70 personas reunidas un martes a la mañana en nuestras computadoras para hablar de cambio climático a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica. Eso habla de que el espíritu todavía está encendido, y esperamos que estos espacios y este tipo de espacios sirva para eso, para que la llama siga prendida, nos encontremos, ya sea virtual o presencialmente, y sigamos activando para que la agenda climática no decaiga, sino todo lo contrario. Así que les damos la bienvenida en nombre de EcoHouse. Y esperamos que disfruten, saquémosle todo el jugo posible a estos panelistas de lujo que tenemos hoy y bueno, eso, que disfruten. Doy fe que Mary hizo un esfuerzo enorme los días previos, nada, por hacer esto posible. De hecho, si se compara con lo que fue la edición anterior, también ahí se nota, ¿no? Las diferencias que hubo en cómo poder hablar sobre este tema con representantes del gobierno y ahora, bueno, cómo intentamos sortear también la situación, pero manteniendo el tema en agenda. Yo me di cuenta que yo arranqué así de entrada, no me presenté. Soy Thais Lara, soy periodista en cambio climático y desde hace 10 años cubro este hermoso, técnico, complejo, político mundo de las negociaciones que vamos a intentar acercarles un poquito más a ustedes. Y en estos 10 años, para empezar ya con este bloque del contexto geopolítico actual, si hay una persona que conocí y que me enseñó un montón y con quien aprendí, y con quien también sobreviví el proceso de las negociaciones, es Enrique MK. Él sabe que yo no voy a decir su apellido, perdón, Enrique, lo están viendo ahí en pantalla. Hace poco alguien en Cali lo presentó como el señor COP, y me parece que sí, que un poco describe, porque Enrique desde 2004 está activamente involucrado en las negociaciones climáticas desde lo que es el rol de la sociedad civil y hoy se desempeña como consultor senior de política climática. Así que Enrique, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Thais, por esa presentación. La verdad que feliz de estar con todas las personas que se reúnen hoy para hablar de este tema que, bueno, sí, hace ya 20 años que le doy seguimiento y que obviamente me sigue apasionando. Así que si me dan un segundito nada más para compartir la presentación. La presentación va a ser muy breve, justamente para tratar de cumplir con la tiranía del tiempo, canalizada a través de Thais. Así que bueno, a ver si miro bien el tiempo. Bien, así que bueno, el año pasado tuvimos la COP28 en Dubái. Una COP bastante singular en donde el tema clave de la COP del año pasado fue el tema de los combustibles fósiles. Un país claramente petrolero que organizaba una COP y justamente con todas las complejidades que eso conllevaba. Eh, Junto con un momento clave de lo que es la agenda de ambición del Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene
un ciclo de ambición que habla de generar compromisos, revisar esos compromisos, informar esos compromisos y volver a hacer nuevos compromisos. Lo digo así en palabras muy simples porque realmente los términos son cada vez más complejos. Estamos hablando de las NDCs, que son los compromisos que están bajo el Acuerdo de París de todos los países, el Global Stocktake o balance global, que es esa revisión que va a ocurrir cada 5 años y que el primero de todos ellos fue el año pasado o concluyó el año pasado con estos resultados. Y la verdad que fue una COP muy interesante con muchos sentimientos encontrados de parte de muchas personas, justamente por esta complejidad de la presidencia, por un montón de condimentos que dieron un resultado que no deja de ser algo muy significativo. Entonces, ¿qué nos deja la COP de Dubái? Justamente este Global Stocktake o GST que dice ahí, con tres, o sea, ahí marco tres, pero la decisión es mucho más larga. ¿Pero por qué? Lo más relevante o lo más destacable es que justamente en una COP que se realizó en un país petrolero, esa decisión justamente habla de hacer una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, y esto es textual, de manera justa, ordenada, equitativa, y acelerar esa acción en esta década crítica para llegar al cero neto y triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar las tasas de la eficiencia energética de acá a 2030. Todo eso en un país petrolero, o sea, una presidencia de un país petrolero. Entonces, eso fue muy significativo. Claramente esto no es tampoco o sea, muy maravilloso en términos de que eso viene acompañado de un montón de otras cosas, ¿no? De incluso aceptar o mencionar el tema del gas como combustible de transición, el tema de algunas perdón, el uso de tecnologías para compensar, o sea, hay cosas que son más cuestionables, pero bueno, es un proceso que se define por consenso, es un proceso en el que de ninguna manera se hubiera aprobado un párrafo de estas características sin tener otro tipo de condiciones alrededor de eso. Entonces, ahí es donde, bueno, uno hace los balances y evalúa que justamente y paradójicamente, después de 30 años, estamos metiendo a los combustibles fósiles en las decisiones de una convención de cambio climático. Eso después viene acompañado, y creo que es muy pertinente ahora que venimos saliendo de una COP de biodiversidad, de que justamente también esa decisión de Dubái del año pasado habla de la naturaleza, habla de proteger los ecosistemas y habla incluso de prevenir o de detener la deforestación o revertirla incluso de aquí al año 2030. Habla también de otros ecosistemas terrestres y marinos e incluso hace mención de el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que fue la decisión del año 2022 de la COP16, perdón, de la COP15 de biodiversidad. Espero no marear mucho con esos términos, pero este, para los que no saben o son nuevos en todo este proceso, COP es la conferencia de las partes, y eso aplica para cualquier tipo de conferencia de las partes. En este caso, nosotros siempre hablamos de la COP de cambio climático. Las COPs de biodiversidad también se reúnen cada 2 años y por eso son menos. Entonces, la COP de este año de biodiversidad fue la 16, la anterior fue hace 2 años en Montreal, y ahí fue donde se decide este marco mundial de biodiversidad. Y acá lo destaco porque seguramente después va a hablar Laura Juliana, que también va a estar conectando algunas de estas cosas, y me parece muy relevante mencionar cómo empezamos a ver cada vez más relación entre diferentes convenciones, espacios del multilateralismo. Otro hito del año pasado, justamente hablamos del Fondo de Daños y Pérdidas, que en Egipto, 2 años atrás, se consiguió hablar de un fondo de daños y pérdidas. El primer día de la COP de Dubái se aprueba este fondo y se habla incluso de
fondos por alrededor de 700 millones de dólares para que arranque. ¿Es suficiente? Probablemente no. Cuando hablamos de daños y pérdidas, hablamos de números mucho más grandes. Pero como iniciativa o como resultado inicial de esta COP de Dubái, fue algo súper importante. Y después, programa de trabajo de transición justa y la continuación de todo lo que tiene que ver con lo que sí va a ser relevante para este año, que es el objetivo colectivo cuantificado de financiamiento, o esa sigla tan linda que es el NCQG, que va a ser lo principal que se va a negociar este año. Em, entonces, pasamos a este año. Y entiendo que me van quedando unos 3 o 4 minutos. Pero em, este año, COP29, Bakú en Azerbaiyán. Después de negociaciones bastante difíciles para conseguir una sede de esta COP, la COP de biodiversidad, perdón, la COP de cambio climático se define para ser en Azerbaiyán. Em, ¿Cuál es el tema fundamental? Financiamiento. Financiamiento en casi todos los términos que se pueden pensar, sobre todo dicho que el Acuerdo de París y su decisión hablan de que para este año para el año que viene tienen que quedar definidos nuevos compromisos financieros que superen esos 100.000 millones de dólares por año que estaban definidos desde hace ya un montón de tiempo. Entonces, hoy estamos hablando de que esos números van entre 400.000 millones de dólares y hay quienes hablan ya de casi 3 trillones de dólares. Lo digo en términos del uso del lenguaje o sea, digamos en inglés, que es billions and trillions, en español serían miles de millones o billones. Y eso justamente es una clave de todo lo que es la desconfianza y los problemas que tiene esta negociación, porque estamos hablando de esto de que se requiere más nivel de ambición y los países más desarrollados en general dicen aumentemos todos la ambición, sobre todo los países en desarrollo que tienen más responsabilidad cada día más, y ponemos más dinero. Y del lado de los países en desarrollo justamente es al revés. Vienen los países en desarrollo, hay que decirlo, están haciendo justamente tareas de poner las NDCs, actualizarlas, más allá de que estén bien, mal, suficientes o no, pero no aparecen los cumplimientos históricamente de todo ese dinero que estaba acordado desde hace ya 10, 15 años. Otros temas que van a venir, naturaleza, justamente creo que viene todo este acarreo de conectar las convenciones y esta mención que aparece en la decisión de Dubái del año pasado. Eh, Mitigation Work Program. Hay un programa de trabajo sobre mitigación que no ha sido muy eficiente y la idea es ver cómo se puede mejorar, continuar para poder acelerar las opciones de mitigación de acá a 2030. La gran pregunta alrededor de todo esto es dónde va a entrar el tema de combustibles fósiles, que tanta atención se le dio el año pasado y que este año tendría que estar conectado a todos los temas de implementación y financiamiento. Y ahí es donde se habla de si aparece en una cover decision. Cover decision es como una decisión general introductoria que es más amplia y que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años. El año que viene tienen que aparecer nuevas NDCs, entonces también la COP tendría que mandar alguna señal sobre el nivel de ambición y las NDCs que van a aparecer el año que viene. Y sin olvidarnos también de metas de adaptación y daños y pérdidas, porque es un tema que también, sobre todo en la COP del año que viene, tiene que concluir con todo el trabajo de indicadores para lo que es un objetivo global de adaptación. Entonces ahí son muchos temas que tienen que incluir, pero todos están atravesados por el financiamiento y ahí es donde tenemos que ver cómo esas tensiones que existen desde hace varios años alrededor de financiamiento y ambición se pueden resolver con, sobre todo, este NCQG, este nuevo objetivo de financiamiento que idealmente va a destrabar todo lo que es la implementación de la acción climática. Con esto lo cierro, así ya, Enrique, ¿puedo? dígame. Antes, no cierres, porque me parece interesante que ahora, a ver si, porque Ronaldo pregunta en el chat
que es BTR, NAP y LTS, si ahí podés desglosar Definitivamente. esas siglas. NDCs, los compromisos, las contribuciones nacionalmente determinadas. BTR son los Biennial Transparency Reports. El Acuerdo de París tiene un marco de transparencia que requiere reportes bienales en donde los países van reportando. Hasta ahora llevaban otra lógica bajo el marco de la Convención. A partir de ahora empiezan a entrar bajo el Acuerdo de París estos reportes bienales y los primeros tendrían que salir, ya tendrían que estar entregados de aquí, hacia el 31 de diciembre de este año. Entonces ahí todos los países estarían más o menos alineados o sincronizados en los reportes que hacen de cómo vienen cumpliendo sus metas, sus NDCs, y cómo vienen sus inventarios y sus situaciones en torno al cambio climático. NAPs son National Adaptation Plans, que es lo comparable, digamos, en materia de adaptación. Ahora, bajo el Acuerdo de París, están las comunicaciones de adaptación, que son otras, y LTS son Long Term Strategies. Este año, casi todos se pasaron esta parte, este año se invita a las partes a revisar y presentar nuevas estrategias de descarbonización de largo plazo. Eso. Muchas gracias. Recuerden que cuando terminemos este primer segmento va a haber un espacio para preguntas, con lo cual si hay algo de lo que dijo Enrique sobre lo cual quieran preguntar, pueden ir dejando las preguntas en el chat y yo después en el segmento de preguntas las voy a ir tomando para cada uno de los oradores. Les voy a decir algo sobre la sigla clave que no sé si con esto pobre les voy a arruinar las próximas semanas, pero cada vez que yo trabajo, escribo artículos y escucho NCQG, en mi cabeza suena YMCA, y no sé si con eso ahora, pobre, me van a odiar todos porque les va a pasar lo mismo, pero es también una forma, no sé, de quizás recordarla y demás, pero bueno, es la sigla que todos vamos a escuchar. Gracias, Enrique, siempre súper, súper claro. Y sé que fue difícil en 10 minutos poder explicar todo eso, pero bueno, también en el espacio de preguntas vamos a poder también ahí profundizar. Y Enrique ya había mencionado a quien nos va a acompañar ahora como oradora, un poco en esto que yo decía de esta confusión de acaba de terminar la COP16 en Cali, en una semana empieza la COP29, pero un montón de gente está pensando en la próxima COP30 del año que viene. Y entre todo eso, bueno, o sea, ¿qué línea conductora, ¿no? O de conexión puede haber? Y para eso nos acompaña Juliana Arciniegas, ex negociadora del Gobierno de Colombia ante la Convención Climática, fue coordinadora de asuntos ambientales de la Cancillería de ese país y actualmente es consultora para organizaciones sobre asuntos ambientales. Así que, Juliana, te dejo el espacio. Muchas gracias, Thais, y a todos por esta invitación. Creo que Enrique realmente me abre el paso a esta conversación. Efectivamente, creo que ha habido mucha confusión entre qué es esta COP16, qué es la COP29, cuál es la diferencia. Y bueno, vamos a hablar un poco cómo estos distintos convenios de biodiversidad, de clima e incluso de certificación, que también tiene su propia COP, pues se van juntando porque estamos tratando de temas absolutamente interconectados. Y la razón por la cual yo les voy a hablar un poco del camino entre la COP16 y la COP30 es porque por primera vez empieza y termina en la región de América Latina. Es un caso muy particular el que estamos viviendo. Además, en Colombia y Brasil, dos países cuyos gobiernos actuales han sido muy vocales en el respaldo y en posicionar esta agenda ambiental como una prioridad. Adicionalmente, porque la región pues tiene unos retos importantes que ha venido enfrentando, es una región altamente vulnerable a los impactos del clima, es una región mega diversa, la biodiversidad que existe en nuestra región pues es de las más altas del mundo y adicionalmente pues es una región que también se ha visto rezagada, por ejemplo, en el acceso a financiamiento y que necesita alzar la voz y necesita realmente poner sobre la mesa sus prioridades para lograr unos mejores acuerdos que beneficien a la región. Entonces les voy a hablar puntualmente sobre tres aspectos para tener en cuenta de ese camino entre la COP16 hacia la COP30.
El primero es la ambición. Resulta que además de ser dos COPs, la COP 16 de biodiversidad y la COP 30 de cambio climático de Brasil, dos COPs que va a hospedar la región, son dos momentos en los cuales los países tienen que presentar sus nuevos planes nacionales, tanto en cambio climático como en biodiversidad. Desafortunadamente, en el caso de biodiversidad, que los países acordaron hace 2 años un nuevo marco, que es el marco Kunming-Montreal, con una serie de 23 metas y acciones para conservar la biodiversidad y hacer uso sostenible de la misma, así como una repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. Una de las tareas que se acordó es que con ese nuevo marco que se adoptó en Montreal en el 2022, los países tendrían que haber actualizado este año sus planes nacionales de biodiversidad y desafortunadamente solo 25 países actualizaron esos planes de biodiversidad que fueron los que presentaron en esta COP 16 que terminó hace pocos días en Colombia. De igual manera, en la COP de Brasil se espera que los países actualicen esas NDCs que mencionaban anteriormente, esas contribuciones nacionalmente determinadas, que constituyen, en resumen, los planes de acción de cambio climático de los países. Entonces, dependerá también mucho de las presidencias y de cómo avanza el proceso, que se genere la presión y el nivel de ambición, sobre todo, que se espera en esos compromisos, porque recordemos que la ciencia nos ha dicho muy claramente que el nivel de ambición de los pasados compromisos, de las pasadas NDCs, realmente no se alinea con lo que se requiere para evitar un aumento de la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados. Entonces, ese primer aspecto a notar es ambición, actualización de los planes tanto de biodiversidad como de cambio climático. Un segundo aspecto para mencionar, y creo que también Enrique lo comentaba con el NCQG o el, como dices tú ahora, el YMCA o como lo quieran llamar en estas siglas locas que nos inventamos, es por supuesto financiamiento. En la COP 16, desafortunadamente, no logramos un acuerdo sobre movilización de recursos y esto es muy grave porque pues nos estamos acercando a otra COP en cambio climático en un tema que está interconectado, en la cual esperamos pues un gran resultado sobre esta nueva meta. Em, en biodiversidad, digamos que las metas de financiamiento son bastante distintas, bastante menores a las que se tienen en cambio climático. En este caso teníamos una meta de 200.000 millones de dólares anuales, que no se han cumplido tampoco respecto a lo que se acordó en Montreal hace 2 años. Se estableció también un fondo fiduciario bajo el fondo, el Global Environmental Facility, que es este fondo ambiental que opera para distintos convenios ambientales, incluyendo cambio climático, biodiversidad y desertificación. Y desafortunadamente por decirlo así, ese minifondo que tenía que dedicarse exclusivamente a la implementación del marco Kunming-Montreal tampoco recaudó los recursos necesarios para su implementación, por lo cual a esta COP 16 los países llegaron pues muy molestos, sobre todo con los países desarrollados, porque no se había logrado pues capitalizar el fondo para la implementación del acuerdo, pero además, como les acabo de comentar, al final de la sesión, pues no se ha llegado a un acuerdo sobre movilización de recursos y de hecho la COP 16 tuvo que ser suspendida por falta de quórum. Al final de la sesión, pues se extendieron, como suele ocurrir estas negociaciones, se extendieron demasiado las discusiones, habían muchos otros temas de la agenda y pues no se alcanzó a cerrar el de movilización de recursos. Así que es un tema que quedará pendiente y que ahora los países del Convenio sobre Diversidad Biológica tendrán que ver si buscan otro espacio para resolverlo, porque no podríamos quedarnos 2 años más sin tomar una decisión al respecto, porque desafortunadamente sí, en biodiversidad pues nos reunimos solamente cada 2 años, mientras que en cambio climático es cada año.
Entonces, en financiamiento, pues va a ser muy importante, como bien se mencionaba en el NCQG, obviamente llegar a una nueva meta, llegar a también unos aspectos de calidad del financiamiento, del acceso directo al financiamiento, etcétera, que ha sido parte de las críticas del mundo en desarrollo a los países desarrollados y a la gobernanza de todas estas instituciones de financiamiento por sus complejidades y por sus procesos que no facilitan tanto el acceso a los recursos. Pero adicionalmente de este tema, pues de la confianza que se ve afectada porque no se vio mayor voluntad de parte de los países desarrollados en la COP16 de biodiversidad de contribuir más a los países en desarrollo a implementar sus metas de biodiversidad. Hay un tema que va a ser muy importante entre ambas agendas y es el tema de los cobeneficios, que algunos los llaman, o la doble contabilidad. Y es que hay muchos proyectos que aportan a clima y a biodiversidad, pero que los países donantes reportan, digamos, como cumplimiento a ambos procesos, cuando en realidad pues solo están aportando a uno. Entonces, los países en desarrollo en esta COP16 hicieron un llamado a la transparencia, al reporte de la información de financiamiento para verificar que no se esté haciendo una doble contabilidad y que cada proceso, tanto de clima como de biodiversidad, esté recogiendo los recursos que necesita, que realmente tienen que ser nuevos y adicionales. La idea no es empezar a competir entre recursos de clima y biodiversidad, sino garantizar que los recursos de cada tema pues sean nuevos y adicionales y por supuesto que hay co-beneficios y que hay momentos de sinergias en todos estos proyectos, pero es importante que a la hora de contar los recursos, pues haya esa transparencia y esa claridad. Lo siguiente, el tercer tema que les quería mencionar, aparte de ambición y financiamiento, es el de las sinergias. Por primera vez en una COP de biodiversidad vimos un montón de participantes de cambio climático. Enrique estaba ya, creo, por primera vez en la COP de biodiversidad y muchas otras personas del mundo de cambio climático han empezado a entrar acá porque efectivamente se ve cómo hay unos temas que están totalmente conectados con las discusiones de clima. Y en la COP16 se adoptó una decisión sobre sinergias precisamente que busca pues, fortalecer este diálogo y este trabajo conjunto entre las convenciones. Se hace un llamado a que las partes presenten documentos con sus visiones de cómo se podría fortalecer y conectar más el trabajo, incluyendo a través de un programa de trabajo específico entre los tres convenios de Río. Eh, y se hace un llamado, por supuesto, a que se articulen estos planes nacionales. Nuestros países están trabajando en las NSS y en los planes de biodiversidad, los MBSAPs, que tienen otra sigla muy poco atractiva, pero al final no se están dialogando entre sí. Y la idea es que quienes trabajan en estos planes puedan asegurar que haya unas sinergias que se consideran biodiversidad las metas de clima y en clima las de biodiversidad, sobre todo para que a la hora de la implementación unas medidas que buscan clima no vayan en contra de la biodiversidad ni viceversa. Digamos que ahí radica la importancia de las sinergias, es que a la hora de la implementación estemos considerando cómo evitar riesgos que tanto para clima como para biodiversidad se podrían promover si no estamos considerando la película completa de la integridad de los ecosistemas, especies, etcétera. Entonces lo dejaría en esos tres temas: ambición, financiamiento y sinergias. Y por supuesto toda una agenda paralela, política, de una alianza entre Colombia y Brasil, con altas expectativas respecto a Petro y Lula en impulsar, digamos, que estos acuerdos y generar y ojalá traer pues un mayor financiamiento para la región. Ya han sonado nuevas iniciativas para alcanzarlo, sobre todo en materia de financiamiento para deforestación. Lo dejaría por acá entonces y atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Juliana. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden ir dejándola en el chat, que vamos a tener un espacio. Y ahora, creo que cuando Mary me dijo, no, sí, lo hacemos el 5 de noviembre, y después ambas caímos de, son las elecciones en Estados Unidos, con lo cual a una periodista es lo peor que le pueden hacer, quiero que sepan. O lo mejor, porque en este momento, en estas 2 horas, no estoy prestando atención a esa situación. Así que ahí creo que, nada, creo que tengo que decirle gracias.
Nada, me refiero porque están pasando hoy, o sea, es el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que obviamente gane uno u otro van a tener un impacto a nivel global, también en lo que es materia de política climática. Y para hablarnos sobre eso, nos va a acompañar a quien escuchamos al principio, Soledad Aguilar, que es directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y que se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando era ministerio entre 2016 y 2019. Soledad, te dejo el espacio. No te estamos escuchando ahí, Soledad, tenés que... el micrófono está apagado. Ahí Ahora vamos. sí. Muchas gracias, Thaís. Recién estaba mirando los participantes y veo que hay muchos alumnos y profesores y exalumnos de la maestría. Les quería pedir si pueden saludar, porque son un montón y la verdad que es un placer a los que no veo hace mucho tiempo volverlos a ver. Y también agradecer a la senadora Gladys González y a la doctora Graciela Camaño, que también nos han acompañado en las diversas versiones de esta charla que es muy lindo, digamos, todos los años volvernos a encontrar. Bueno, como dice Thaís, es un día muy difícil para poder hacer una presentación sobre el futuro del cambio climático. Como mencionaron tanto Juliana como Enrique, tenemos una presidencia en Estados Unidos que va a ir del 2025 al 2029, por lo tanto va a ser clave para el logro de las metas que tenemos al 2030, que en particular para los que no siguen tan de cerca las negociaciones, todos los países hemos presentado nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que se llaman NDCs, alrededor del año 2015, con metas a 2030. Entonces tenemos que vamos a llegar al final del primer periodo de NDCs, tenemos también la meta de triplicar las renovables al 2030 y duplicar la eficiencia energética que mencionó Enrique, y tenemos algunas otras como la meta de metano que fue fomentada, digamos, por el gobierno americano, de reducir un 30% las emisiones de metano al 2030. Esto porque el metano es uno de los gases que tiene mayor impacto sobre el cambio climático en el corto plazo. Entonces, reducir el metano tiene un efecto fuerte sobre el corto plazo, que es cuando estamos sintiendo los efectos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una elección presidencial con dos candidatos, Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata. Están hasta ahora, según las encuestas, en un empate técnico. Como ustedes saben, en Estados Unidos, además, el sistema constitucional que tienen y colegio electoral lleva a que hay candidatos como Hillary Clinton que sacaron 3 millones de votos más que su oponente, y aún así perdieron las elecciones. O sea, no es tan fácil hacer encuestas en Estados Unidos. Vamos entonces a cuál es el desafío que nos plantean. Obviamente hay una tensión muy fuerte en el enfoque hacia el multilateralismo. Trump tiene un enfoque contrario al multilateralismo, ya se salió una vez del Acuerdo de París, es probable que vuelva a salirse del Acuerdo de París, y vamos a... bueno, y por el otro lado, Kamala Harris tiene una visión favorable al multilateralismo y favorable a continuar la cooperación en el marco del Acuerdo de París. Para hacer una breve historia, por un segundo, ir para atrás, esta no es la primera vez que pasa. En el 2000, perdonen que lo acabo de anotar, en el 2001 Bush retiró la firma del protocolo de Kioto. En el 2016 Trump se retiró del Acuerdo de París. Entonces tenemos, se retiró en 2019, pero fue elegido en 2016. Tenemos ya
una historia de vaivenes de Estados Unidos en su relación con el multilateralismo y con el cambio climático, que no han impedido el avance en estos temas. Por tanto, digamos, si bien hay un riesgo reputacional y si bien obviamente una elección republicana daría un golpe muy fuerte al Acuerdo de París, el régimen de cambio climático ya ha sobrevivido este tipo de embates en 2 oportunidades y lo va a volver a sobrevivir. Digamos, lo que pasa es que se ralentiza, se frena y se hace más difícil avanzar. Para entrar un poquito en lo que es la situación de Estados Unidos hoy, para poder entender cuál puede ser el impacto de una elección digamos, desfavorable para el cambio climático, lo que se hizo Estados Unidos en los últimos años digamos, más relevante y más citado por la literatura fue el Inflation Reduction Act, que es una normativa por la cual se dan unos beneficios fiscales gigantescos para la transformación y la descarbonización de la economía. Y además presentaron una meta, como su NDC, de reducir un 50% las emisiones al año 2030 sobre la base del año 2015. Entonces, estas son los temas que obviamente el próximo gobierno va a tener que retomar y llevar adelante. El Inflation Reduction Act ya al día de la fecha incrementó un 71% la inversión en renovables en estos primeros 2 años. Esto es un plan a 10 años. O sea que la inversión en renovables de este plan a 10 años será gigantesca en Estados Unidos. Se estima que se invertirá más de 3 trillones, en términos americanos son 3.000 millones de millones, creo. Siempre el tema de los números es difícil de traducir, o 3 billones en el sistema argentino, ¿no? Y español. De estos ya digamos, están anunciados inversiones por 154.000 millones de dólares, y lo que es interesante es que el 80% de estas inversiones anunciadas son en distritos republicanos. Esto es una estrategia, obviamente, que tuvo el gobierno actual para fortalecer la permanencia en el tiempo de este Inflation Reduction Act. Es que la mayoría de la plata que hasta ahora fue asignada fue a distritos republicanos. Y se espera que esta reglamentación va a llevar efectivamente a triplicar la energía solar, eólica y de baterías en la próxima década. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué va a hacer Trump con el Inflation Reduction Act? Probablemente no lo va a poder eliminar porque ya está dando suficientes beneficios a sus propios constituyentes que le van a pedir que los mantenga, especialmente en zonas muy desfavorecidas del país. Pero es probable que retire su apoyo formal, retirándose o no participando en el Acuerdo de París, lo cual obviamente desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de los temas que hablábamos antes, de seguir el financiamiento, etcétera, es bastante negativo. Y si ganara Kamala Harris, sería un impulso muy fuerte para continuar estos trabajos de transparencia, de implementación, de seguimiento, que es lo que más fuerte, es el impacto más fuerte que puede producir la COP. Y ni hablar, por supuesto, de la COP del año que viene en Brasil, que con un gobierno demócrata en Estados Unidos se le podría sacar mucho más jugo a esta COP, porque es el momento en que los países van a tener que presentar sus nuevas NDC al 2035. Y también es el momento en que se va a empezar a saber cómo los países cumplieron las anteriores, porque cuando uno presenta la nueva, obviamente tiene que trazar la curva y mostrar a dónde estaría llegando con la NDC anterior. Entonces el año que viene es un año clave para la transparencia, para el seguimiento y para saber dónde estamos. Bueno, muy brevemente,
¿Cómo nos impacta esto a la región y en particular a Argentina? Yo creo que, como les decía, para Estados Unidos la fuerza del Inflation Reduction Act es tan grande que no la van a poder parar y la fuerza misma de estas tecnologías nuevas va a continuar. Sin embargo, lamentablemente, para países como el nuestro no tenemos un Inflation Reduction Act, no tenemos inversiones y planificaciones de esfuerzos fiscales para promover la descarbonización, así que sí creo que va a tener un impacto complicado si gana Trump, de alguna manera envalentonar. eh, me está diciendo que, no sé, me está acá diciendo que pare a 30 segundos más. Creo Em, que era mejor si yo te cortaba que lo eso, puse ¿no? yo. Con una campanita, algo. Bueno, 30 segundos. Simplemente para no terminar en una depresión en el caso que gane Trump, sí creo que va a ser difícil para Argentina y para la región porque, digamos, le da pie a los negacionistas del cambio climático y a un montón de aspectos que creíamos que ya estaban superados. Vamos a tener que remar corriente arriba o remar en dulce de leche, como decimos en Argentina, pero hay de todas maneras muchísimo para hacer, aún con una visión libertaria o contraria al multilateralismo. Por ejemplo, y simplemente les dejo un dato, en términos de energía distribuida, que es cuando las personas ponen energía en sus casas, que es algo que lleva a la independencia energética, que reduce la vulnerabilidad de los sistemas energéticos, que previene los cortes de luz, es buena para la adaptación, digamos, es buena desde todo punto de vista y este gobierno en Argentina la promovió en una resolución reciente que sacó, que lo subió a 12 megawatts. Bueno, Brasil tiene 33.000 megawatts de energía distribuida, Argentina tiene 42. O sea, tenemos enorme espacio para continuar trabajando, aún en un escenario negacionista del cambio climático, utilizando otros relatos, digamos, que tengan que ver con el uso racional de la energía, con la independencia de los monopolios energéticos, con la seguridad energética, evitar los cortes de luz, las tarifas, etc. Hay discusión de tarifas a fin de año, la ley de renovables también se tiene que rediscutir y extender. Entonces, bueno, tenemos trabajo por delante, más allá de si el escenario es el no deseado o el deseado al final del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No pongo más, Muchas gracias, Soledad. porque es un poco. Es un poco mucho, sí. Y gracias también por dejar como un mensaje ahí algo optimista, ¿no? Me gustó ese para no caer en la depresión aún si gana Trump, que me parece no menor, ¿no? En ver, ok, aún si es ese resultado, qué es lo que se puede hacer y cómo se puede seguir. Bueno, yo ahí pregunté en el chat en si hay preguntas. Sé que Enrique y Juliana respondieron algunas puntualmente que eran sobre sus temas en el chat, así que ahí, gracias por eso. Hay una de Roque, Juliana, que me parece que tú la puedes responder, que tiene que ver con qué rol ven para las soluciones basadas en la naturaleza y que creo que conecta un poco esto el mundo de la COP de biodiversidad con la COP climática. Sí, sin duda alguna. Soluciones basadas en la naturaleza ha sido un término que no ha sido fácil de impulsar en el contexto tanto de clima como de biodiversidad. Hay distintas visiones de lo que significa eso, pero también digamos que se han trabajado durante las últimas décadas en bastantes estándares y lineamientos, sobre todo por parte de la UICN, de qué es lo que es una solución basada en la naturaleza y cómo se puede asegurar que una acción como proteger un bosque tenga también unos beneficios sociales y unos beneficios climáticos importantes. Entonces,
Hemos logrado varias cosas, digamos, desde el Programa Mundial de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y su asamblea, la UNEA, ya definió, digamos que acogió una definición sobre las soluciones basadas en la naturaleza. También en el proceso del Global Stock Take que mencionaba Enrique, el GST, se recoge el concepto como tal de las soluciones basadas en la naturaleza y efectivamente en esta COP16 de Cali, en la decisión de sinergias, se habla del rol que tienen las soluciones basadas en la naturaleza y bueno, también de los enfoques basados en ecosistemas, que es otra aproximación de sinergia que se utiliza como una vía para implementar acciones que aporten tanto al clima como a biodiversidad. Entonces es un tema que está cogiendo cada vez mayor tracción, mayor fuerza, ya por lo menos está aprobado y hace parte de estas decisiones de ambos convenios. Y pues lo que será muy interesante es ver cómo también se canalizan recursos para las soluciones basadas en la naturaleza, especialmente para regiones que son pues en América Latina, por ejemplo, que requieren, ¿no?, de estas medidas como la Amazonía o pues muchos ecosistemas ya marinos que también podrían implementar este tipo de medidas en nuestra región. Entonces creo que hay algún progreso importante y está pues en esta última decisión de la COP16 también capturado como ese enfoque que nos permitirá fortalecer esas sinergias. Muchas gracias, Juliana. Y Enrique, me parece interesante la pregunta que hace Ronaldo respecto de básicamente qué pasa si el norte global, los países desarrollados puntualmente, siguen con el incumplimiento, ¿no?, de los compromisos de financiamiento climático, sobre todo considerando, ¿no?, de que la crisis climática afecta desproporcionadamente al sur y a las poblaciones más vulnerables. Dice, ¿hay alguna ventana de posibilidad de obligar a los países del norte global a pagar la crisis climática? Breve tenés que ser y es para que des una hora una hora mínimo, ¿no? De respuesta. Ok. Bueno, a ver, para tirar un par de elementos que surgen de esa pregunta que realmente está buena y es bastante compleja. Eh, una es que por un lado van los compromisos climáticos o de financiamiento climático y por otro también está lo que muchas veces se dice la economía real, ¿no? Los mercados, la economía que ocurre en los países o en el mundo. Entonces, hay una economía real, los mercados en general están yendo cada vez en este momento de manera lenta y cauta, si se lo quiere, en torno a esta transición y hay un montón de cosas que están favoreciéndose a la hora de hablar de transición energética, a la hora de hablar de sustentabilidad. Hay cosas que están ocurriendo que artificialmente lo está frenando tema guerras, la volatilidad del petróleo y un montón de otras cosas. En términos de los financiamientos climáticos, claramente, si estuvieran, serían señales mucho más fuertes para los mercados, para las economías de los países. Entonces, lo que se vería es que todo va a ir ocurriendo más lento. Pero hay una transición que está ocurriendo y eso es lo que se está viendo son como estas manotazos de ahogado que se están pegando, que son cada vez más fuertes, de una industria y un paradigma que ya está caduco. Entonces, esto viene a fuerza de guerras, a fuerza de diferentes situaciones conflictivas que empiezan a modificar los mercados. Entonces, desde ahí me parece que hay, para analizar mucho más que el cumplimiento, hay también iniciativas entre países del sur global y Brasil creo que va a levantar bastante esa bandera. Sobre todo ahora Brasil está promocionando el Fondo de Bosques para Siempre, digamos, ahora es TFF. Entonces, justamente ahí está tratando de buscar ese tipo de diversificación que no es para independizarse y no promover que el norte global ponga el dinero que tiene que poner porque es lo que le corresponde. Es justamente para hablar de que hay muchas otras opciones dando vueltas ahí. Y finalmente, sobre el tema de obligar, el Acuerdo de París en su mecanismo de cumplimiento no tiene algo específico ni un mecanismo que obligue a países a cumplir, mucho menos cuando se trata de obligaciones financieras o temas financieros. Pero sí lo que está surgiendo cada vez más es el tema del litigio climático.
Entonces, ahí el litigio está tomando diferentes formas en términos de incumplimiento de la ambición o los compromisos que tienen los países. Eso lo estamos viendo en muchos países europeos o muchos países incluso en el mundo en desarrollo, en donde hay acciones legales que empiezan a promover cumplimiento de otro tipo de políticas por ahí más puntuales, pero esto no estaría exento de que alguien levante para hacer algún litigio específico en torno al financiamiento, quizás el financiamiento prometido que no se puso, o sea, no tanto el que debería ser, porque ahí ya se pone más compleja la ley. Muchas gracias, Enrique. Enrique, Juliana y Soledad, gracias por este primer segmento, fue súper informativo. Hay algunas preguntas ahí en el chat que si quieren mientras y si pueden ir respondiéndolas, va a ser más que bienvenido. Y en línea con esa última pregunta también y lo que estuvieron conversando, es que ya nos vamos a meter ahora de lleno en lo que son los temas puntuales que hacen a esta próxima COP29 y al corazón de lo que va a ser la discusión, si es que no lo viene siendo ya en los últimos años, que tiene que ver con financiamiento, pero puntualmente con la hermosa NCQG, ya sé lo que todos están pensando ahora que lo nombré, nos va a acompañar para eso, para profundizar en qué implica esta nueva meta global de financiamiento climático, Nicole Makowski, coordinadora de diplomacia climática de la organización Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, conocida como GFLAC. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como coordinadora de asuntos internacionales de la Dirección Nacional de Cambio Climático de Argentina. Nicole, te dejo el espacio. Muchísimas gracias, Thais, y también quería agradecer a EcoHouse, a PNUD y a Flaxo nuevamente por la invitación. Otro año más, así que voy a arrancar porque hay mucho para hablar acerca de este famoso NCQG, pero bueno, justamente como en la COP29 se espera adoptar este nuevo objetivo colectivo cuantificado, ese es el nombre completo de financiamiento climático. Este año también ha sido llamado como el año de financiamiento climático. Poco lo importante para saber acerca de este nuevo objetivo es que va a reemplazar a la meta de los 100.000 millones que se adoptó allá por 2009 en la COP15 de Copenhague. Esta meta lo que establecía es que, digo, en realidad se establece porque sigue en vigor hasta 2025, pero bueno, consiste en que los países desarrollados tienen que movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales a los países o para los países en desarrollo. Y acá también quiero hacer una aclaración con respecto a lo que significa movilización y provisión, porque son términos que seguramente aquellos que vienen siguiendo las discusiones de este nuevo objetivo o que vayan a participar en la COP también lo estén escuchando mucho. Cuando hablamos de movilización nos referimos sobre todo a recursos privados. Digo, esos recursos privados pueden estar apalancados por intervenciones públicas, pero bueno, es sobre todo recursos privados y públicos. Y provisión es exclusivamente recursos públicos, ¿no? Entonces, sí quería aclarar eso. Pero a diferencia de esta meta de los 100.000 millones, este nuevo objetivo que se adoptaría en la COP tiene que ser desde un piso de 100.000 millones anuales, es decir, que no puede ser menor a ese número, y también tiene que tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Otra diferencia que no es menor es que esta meta de los 100.000 millones se trató de un acuerdo político allá por 2009. Quizás ustedes también hayan escuchado hablar de los famosos acuerdos de Copenhague. Bueno, se trató básicamente de un acuerdo a puertas cerradas entre un número reducido de líderes, sobre todo de Estados Unidos y China. También estuvieron participando algunos de los países BRICS, pero bueno, un poco para poder abordar esta situación y que no vuelva a ocurrir,
lo que se estableció en la COP26 en 2021 en Glasgow fue el establecimiento de la creación de un proceso técnico, de un programa de trabajo. Entonces, bueno, en los últimos 3 años ya se vienen teniendo discusiones técnicas, también a nivel político, a través de diálogos ministeriales, para que este objetivo, este nuevo objetivo, realmente esté basado o tenga un basamento tanto técnico como en la medida de lo posible científico, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo llegamos a la COP29 con respecto a las discusiones sobre este nuevo objetivo. Llegamos con muchas diferencias en diversos aspectos, sobre todo el marco, es decir, cuál es el artículo o los artículos que deben enmarcar este nuevo objetivo, también cuáles son las fuentes de financiamiento que deben nutrirlo, el destino de los recursos, los aspectos cualitativos, por ejemplo, temas vinculados al acceso al financiamiento climático, el marco temporal, es decir, hasta cuándo se debe o hasta cuándo debe estar en vigor este nuevo objetivo, y los arreglos de transparencia, es decir, cómo debemos monitorear o contabilizar este nuevo objetivo o los recursos que formen parte del mismo. Pero hay dos temas sobre los cuales les quería comentar, que son los dos temas más complicados, al menos a nivel político. Y el primero es lo que se conoce como la expansión de la base de contribuyentes. Yo lo escuchaba recién a Enrique hablar un poco acerca de lo que son las obligaciones en materia de financiamiento climático, y sí, acá lo que quería comentar rápidamente es que, bueno, obviamente en el marco de la Convención de Cambio Climático como del Acuerdo de París, los países desarrollados tienen obligaciones en materia de financiamiento para con los países en desarrollo, ¿no? Entonces, producto, digo, de estas obligaciones, un poco lo que están planteando los países desarrollados es que tiene que haber un cambio debido a que la situación actual, o sea, cómo estamos hoy en día, no es la misma a cómo estábamos cuando se adoptó la Convención o París. Entonces, lo que ellos dicen es que hay una serie de economías emergentes, sobre todo haciendo alusión a China y a algunos países árabes también, que, digo, se encuentran en condiciones de contribuir y que también deberían hacerlo porque, digamos, tienen también en la actualidad un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero bastante elevado. Entonces, en el último semestre lo que hemos visto también es que diversos países desarrollados han hecho propuestas en torno a una serie de indicadores que podrían servir, ¿no? Como para ampliar lo que son los contribuyentes en materia de financiamiento climático, y las principales han girado en torno, por ejemplo, a la membresía en el G20 o en la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero también tenemos el nivel de PBI, o sea, el Producto Bruto Interno per cápita, también el nivel de emisiones actuales, ¿no? Esas son como las principales. Y obviamente ante esto los países en desarrollo lo que están diciendo es que no hay lugar para esta expansión de la llamada base de contribuyentes, porque esto no está en línea con lo que son las obligaciones tanto de la Convención como de París. Al mismo tiempo, y esto está vinculado con el segundo tema, los países desarrollados dicen que si no se expande, si no se amplía esta base de contribuyentes, ellos o muchos de los países desarrollados no se encuentran o no se encontrarían en condiciones de aportar más financiamiento climático. Y esta es la discusión sobre el monto, la cantidad o el quantum, como les decimos nosotros los que estamos siguiendo las negociaciones, ¿no? Y esto refiere a, de nuevo, como les decía, cuánto se va a asignar para este nuevo objetivo. Entonces, como yo les decía, un poco por mandato, en lo que es la decisión que le da vida a este nuevo objetivo, tiene que ser desde un piso de los 100.000 millones.
Pero esto, digo, es muy vago, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Estados Unidos, y un poco retomando lo que venía comentando Soledad acerca de las elecciones, digo, Estados Unidos ha dicho públicamente que este nuevo objetivo bien podría ser de 101.000 millones, que en inglés son billions. Y en realidad, digo, hay muchos reportes, pero en particular también recientemente se publicó lo que se conoce como el Second Needs Determination Report, que es un informe del Standing Committee on Finance de la Convención de Cambio Climático, que es uno de los informes más serios con respecto a las necesidades de financiamiento. Y lo que dice ese reporte es que las necesidades de los países, sobre todo para la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, de sus NDCs, están valuadas en el orden de los trillions, o sea, de los billones. Aproximadamente son entre 5,8 y también 6 y pico de trillions, lo cual es muchísimo. Digo, esto, si lo tomamos a nivel anual, estamos también hablando de un rango entre los 500.000 y 600.000 millones. Entonces, como ustedes ven, los montos un poco que se están poniendo sobre la mesa no están en línea con lo que son las necesidades, por lo menos las reales, ¿no? Y teniendo en cuenta que muchos países tienen dificultades para cuantificar sus necesidades en materia de financiamiento climático, por ejemplo, ¿no? Y también para que tengan una idea. El 60% de las necesidades de la región de América Latina y el Caribe corresponden a una única NDC, a un único país. Entonces, bueno, también con respecto al quantum, y ya no sé si estoy mucho en oro o no, porque no tengo el relojito, pero comentarles que los países desarrollados no han hecho propuestas concretas, porque para ellos, digo, y vinculándolo con esta cuestión de la expansión de la base de contribuyentes, se trata de un tema o una discusión política. En cambio, los países en desarrollo sí han hecho propuestas ya desde hace algunos meses y sobre todo se destacan dos. Tenemos al Grupo Árabe que ha propuesto, por ejemplo, movilizar 1,1 billones entre 2025 y 2029 y después también proveer, y acá recuerden esa diferencia entre recursos públicos y privados y recursos públicos, proveer unos 441.000 millones anuales y después también el grupo africano con la movilización de 1,3 billones. Digo, entonces también los países en desarrollo han hecho muchos esfuerzos por poner propuestas sobre la mesa de negociaciones y bueno, no ha habido una respuesta muy positiva por parte de los países desarrollados. Así que también hay muchos vínculos, creo que hubo una pregunta que un poco ya se abordó, pero sí lo que quiero decir es que lo que se está planteando es que claramente esto puede tener un impacto en lo que va a ser la presentación el año próximo de las NDCs, de las nuevas NDCs, y que hay una discusión que ya viene hace muchísimo tiempo que contrapone lo que es ambición e implementación, en el sentido de que cada vez más se pide, sobre todo a los países en desarrollo, que sean más ambiciosos en sus metas o acciones climáticas, y en cambio cada vez más recibimos menos dinero. Entonces también, ¿no? A modo de ejemplo, el 80% de lo que es el financiamiento climático en nuestra región está destinado a la mitigación y menos del 15% a la adaptación. Y porcentajes similares también se dan cuando lo vemos en términos de préstamos y donaciones. Con esto quiero decir que la mayoría del financiamiento climático en nuestra región llega a través de préstamos y esto lo que hace es elevar la deuda externa de nuestros países. Entonces, claramente también hay muchos aspectos vinculados a la calidad del financiamiento, como yo les decía, los aspectos cualitativos que están en discusión y que son sumamente importantes que queden plasmados como parte de las lecciones aprendidas
de lo que no funcionó con respecto a la meta de los 100.000 millones. Entonces, creo que estoy un poco en tiempo, lo voy a dejar por acá y cualquier cosa abierta a las preguntas. Gracias, Nicole. Sé que vos también con tus tiempos estás un poco justa porque te tenés que retirar, pero tendrías espacio para una pregunta que tomo ahí del chat. Alguien Max había preguntado ahí me lo perdí, sobre el tema de si había alguna metodología para fijar el monto y creo que vos ahí, bueno, hiciste algo de mención con estas propuestas, pero me interesaba esto de puntualmente sobre las propuestas que hicieron el grupo de países árabes y el grupo de países de África. Preguntan en si se ahondan en los medios para cumplir esos compromisos de movilización como reformas fiscales o si simplemente mencionan el número a modo de objetivo sin explicitar las vías de financiamiento. No, un poco en lo que han sido las propuestas escritas, al menos en su momento, se mencionan los números, sobre todo si se habla de esta diferencia de movilización y provisión que estuve comentando, pero también lo que se está buscando por parte de, diría, la mayoría de los países en desarrollo es tener referencias a lo que son mecanismos innovadores de financiamiento, que esto también ya apareció en el balance global en el GSP el año pasado, pero bueno, este año, y Ezequiel sabe mucho sobre este tema, pero este año han habido propuestas novedosas, por ejemplo, en el marco del G20, lo que es el impuesto a los mega o super ricos. Entonces, un poco, digamos, lo que se habla es que dinero hay, el dinero existe, ¿no? Creo que también antes escuchaba hablar un poco del tema de la guerra en Ucrania. Digo, si uno toma un poco lo que son los gastos en los que incurren o lo que se podría obtener producto de estos impuestos a los ultra ricos, también si todo lo que es el presupuesto destinado a armamento militar se destinara a cambio climático, o sea, el dinero está. También existen otros mecanismos, qué sé yo, por ejemplo, pagos por servicios ecosistémicos, canjes de deuda por acción climática, son cuestiones que ya han estado y ya han aparecido en decisiones previas, probablemente aparezcan, tenemos que ver un poco cómo lo hacen, cómo terminan figurando en la decisión, pero sí, sí. Genial, muchas gracias, Nicole. Recomiendo que la sigan a Nicole y a GFLAC para estas próximas 2 semanas porque va a ser fundamental toda la discusión sobre financiamiento y sobre todo ver si nos vamos de Bakú con una NCQG o no, no sé, todas las opciones están ahí sobre la mesa. Seguimos entonces con los temas que van a ser a la discusión de la COP29 y ahora Enrique antes había conversado había hablado, ¿no? Sobre este tema también de, bueno, qué es lo que va a pasar con cómo salir de los combustibles fósiles y la idea de salir de los combustibles fósiles para ir hacia llegar a triplicar también, ¿no? Las energías renovables para 2030. Y sobre eso nos va a hablar Luciano Caratori, profesor en Flaxo, Argentina, que lidera el clúster global de energía de The Climate Champions Team, brindando soporte a los champions de Naciones Unidas, cambio climático, con el objeto de movilizar la acción climática entre actores no estatales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Luciano, te dejo el espacio. Arranqué muy bien. Muchísimas gracias, Thais. Buenas tardes. Muchas gracias a la invitación, por la invitación a EcoHouse y a Flaxo. Es un placer poder compartir unas reflexiones con ustedes. Muchos de estos temas ya se fueron planteando a lo largo de la conversación que venimos teniendo desde la mañana. Lo planteó Enrique, lo planteó Soledad y también algunos de los aspectos vinculados con la implementación se fueron tocando.
Yo quería comenzar con una breve reflexión sobre el resultado del primer balance global y ese consenso sobre duplicar la tasa de mejora de eficiencia energética de aquí a 2030 y triplicar la capacidad instalada a partir de fuentes renovables de aquí a 2030, como algunas de las acciones que soportan de algún modo esa transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. La primera es que cuando en general se menciona este acuerdo, se habla casi exclusivamente de generación a partir de fuentes renovables, ¿no? Entonces uno escucha triplicar la capacidad instalada de generación a partir de fuentes renovables y la eficiencia muchas veces queda fuera. Esto tiene que ver con un montón de cosas, según mi punto de vista, probablemente algunas políticas, es decir, es muy difícil inaugurar una planta de eficiencia energética cortando la cinta, porque son acciones que usualmente están distribuidas, atomizadas, tienen mucho que ver con el lado de la demanda de la energía más que del lado de la oferta, y otras. La segunda es que, bueno, naturalmente la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con toda la infraestructura asociada también tiene implicancias en la política industrial de los países. Y bueno, Soledad recién más temprano había dado el ejemplo del IRA, pero también en el informe Draghi de la Unión Europea se menciona el desarrollo de la tecnología y de esta infraestructura como un factor importante de competitividad también para los países, y empiezan a surgir diferentes iniciativas de política industrial que, bueno, eh, en nuestro país pareciera que estamos yendo para el otro lado, pero que a grandes rasgos son un driver importante para las inversiones en la transición, ¿no? Entonces, primero, esta reflexión a que viene a tratar de que recordemos y mantengamos en la cabeza que el tema de la eficiencia energética también es recontra importante y que no existe, no alcanza con triplicar la capacidad instalada a partir de fuentes renovables si a la vez no duplicamos la tasa de mejora de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque no se reduce la demanda de energía o no se desacopla la demanda de energía del crecimiento y por lo tanto necesitaríamos aún más renovables para descarbonizar estos sistemas energéticos. Les cuento un chisme sobre el proceso mediante el cual se alcanzó esta meta o se incluyó esta meta global o estas metas globales en el resultado del primer balance global. Esto tiene que ver con que por fuera de la negociación y bastantes meses antes del comienzo de la COP, tanto la presidencia de Emiratos Árabes Unidos como la Unión Europea y otros actores, tanto del sector público como privado, habían logrado un acuerdo por parte de distintos países, 133 países, para establecer esta meta. Entonces, a partir de esa masa crítica es que se puede propagar esa decisión o ese acuerdo por fuera de la negociación a el resultado del primer balance global o el consenso de Emiratos Árabes Unidos, como lo llaman. Ahora, ¿qué es triplicar? Bueno, triplicar es alcanzar 11,2 teravatios de capacidad instalada a partir de fuentes renovables eh, adicionales hacia 2030, o en total hacia 2030. Esto implica 1044 gigavatios aproximadamente por año. ¿Cómo estamos un año después de eso? Si bien entre dos puntos existen infinitas líneas que pueden conectarlos, cuando lo comparamos con una trayectoria lineal estamos bastante por debajo todavía, ¿sí? En el último año, en 2023, se instalaron 473 gigavatios de generación a partir de fuentes renovables, y en la única tecnología en la que estamos por encima del target, suponiendo un mix razonable, es en solar fotovoltaica. En el resto de las tecnologías deberíamos triplicar la capacidad instalada a partir de generación eólica onshore, sextuplicarla offshore y también incrementar muy por encima algunas de las tecnologías que hoy por hoy son emergentes. No solamente sucede eso, sino que lo que sucede también es que en los países en los que se está produciendo esta transformación, esto está bastante concentrado, ¿sí? El 85% de esta nueva capacidad instalada, el 84%, perdón, de esta nueva capacidad instalada a partir de fuentes renovables que se instaló en el último año, está
concentrada en China, en la Unión Europea y en Estados Unidos, y de una forma similar está concentrada también la capacidad de manufactura de este equipamiento, ¿sí? Es decir, casi un 90% de la capacidad global para construir los equipos que necesitamos para cumplir con este objetivo están concentrados en esas tres países y regiones. Ahora, ¿qué podemos esperar para la COP29 en esta materia? Seguramente la discusión, y ya se está viendo por lo menos por fuera de las negociaciones formales y también en las discusiones con los países y con actores no estatales, el foco está puesto en algunos aspectos que son más instrumentales, ¿sí? Es decir, bueno, ya tenemos esa estrella para seguir, que es triplicar, ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Parte de esa conversación sobre ver cómo lo hacemos está asociada con la construcción de la infraestructura habilitante para que puedan incorporarse esa nueva capacidad de generación. Está vinculada con el almacenamiento, que el almacenamiento, particularmente en baterías, es crítico para incrementar la capacidad, la penetración de fuentes renovables debido a la variabilidad que le incorporan a los sistemas. Está vinculado naturalmente con el financiamiento, como se mencionó en varias ocasiones en los últimos minutos, y también está vinculado con temas de políticas, ¿sí? De políticas y de política en realidad. ¿Por qué lo primero? Em, las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía y de la Agencia Internacional de Energía Renovable dicen que para acomodar estos 11.000 gigavatios, estos 11.000 teravatios hacia 2030, lo que necesitamos es muchas redes y mucho almacenamiento. Es por eso que, siguiendo con el arco de este acuerdo que comienza en el resultado del primer balance global, la presidencia de la COP29 está impulsando una serie de acuerdos, siguiendo una estrategia similar a la que mencioné recién, sin garantía, naturalmente, de que esto pueda terminar siendo parte de los resultados formales de las negociaciones, pero sí con el apoyo de una masa bastante importante de países, incluida la Unión Europea y Estados Unidos hasta el momento. Estos objetivos incluyen sextuplicar la capacidad de almacenamiento de energía en comparación con el año pasado, es decir, 1.500 gigavatios hacia el año 2030, y expandir las redes, expandir o renovar las redes de transmisión y distribución eléctrica en 25 millones de kilómetros hacia 2030 y en aproximadamente 65-70 millones de kilómetros hacia el año 2040 para que esto esté alineado tanto con el acuerdo en Emiratos y con un escenario de emisiones netas nulas hacia el año 2050. Yo creo que ese, en términos instrumentales para el sector energético, sería un resultado crítico. Lo cierto es que los modelos de negocios de la generación eléctrica, del almacenamiento y de la transmisión eléctrica son diferentes, que en muchos países los estados tienen muchísimo más injerencia en la inversión y en la regulación, particularmente de la transmisión y la distribución eléctrica, y por lo tanto creo que sería un resultado no trivial el que tanto por fuera como por dentro de la negociación pudieran incluirse este tipo de objetivos concretos en redes. Para dar un orden de magnitud, en capacidad instalada necesitaríamos 1.5 millones de millones anuales de aquí a 2030 en inversión. Las inversiones hoy están en 570.000 millones. Para eficiencia energética necesitaríamos aproximadamente 2,5 millones de inversiones de aquí al año 2030 y estamos en 323. Quiere decir que necesitamos más inversión en eficiencia energética y estamos invirtiendo en línea con lo que mencionaba antes, menos que lo que que lo que se está invirtiendo en renovables. Y por otra parte, para redes necesitaríamos aproximadamente 32 millones de dólares anuales que esperamos que puedan catalizarse mediante estas nuevas olas de inversión, en particular en renovables.
Sole daba el ejemplo de Estados Unidos del IRA y de la política industrial y de cómo en ciertas regiones esto pareciera imparable. Yo quiero dar un ejemplo de una región en particular. Cuando uno piensa en Texas, se imagina personas con botas y escopetas que sacan petróleo de todos lados, ¿no? Lo cierto es que Texas, si fuera un país, hoy sería el tercer país en capacidad instalada solar fotovoltaica per cápita, ¿sí? La región, una de las regiones más competitivas en la producción de petróleo y gas del planeta, en el principal productor de petróleo y gas del planeta y el principal exportador de gas natural del planeta, está instalando más energía solar fotovoltaica que cualquier otra fuente en su mix eléctrico. El 90% del pipeline en Estados Unidos de capacidad instalada hoy es renovables o almacenamiento. Yo creo que deberíamos adoptar una visión más pragmática como país, como región, teniendo en cuenta que estamos hablando de negocios más allá de recursos y de que soy petrolero, no soy petrolero, tengo vaca muerta, no tengo vaca muerta, etc. Última reflexión, porque me quedan 20 segundos. Em, en la nueva ola de NDCs se espera, o varias organizaciones están también promoviendo la inclusión de objetivos explícitos sobre la penetración de energía renovable de aquí a 2030. Hoy, el 80% de las NDCs lo contienen, pero no de la manera en la que podrían traducirse directamente en planes de inversión, que sean en los que se puede invertir, que sean accionables, que sean traqueables o seguibles, no me sale la palabra adecuada. Es una oportunidad esta, no es un riesgo. O mejor dicho, la magnitud de la oportunidad es mayor que la magnitud del riesgo. Y el statu quo para nosotros no es tan bueno como para tener que defenderlo. Esperamos que podamos como región y como país aprovechar esta oportunidad y ser parte de diferentes eslabones de la cadena de valor que nos permitan crecer y desarrollarnos. Muchas gracias. Me pasé 10 segundos ahí. No, está muy bien, Luciano. Nada, súper interesante. Quería complementarlo con algunas cosas. Alguien había preguntado sobre la postura argentina en el chat. Yo respondí algo en línea porque ahora en Cali conversamos con Ana Lamas, que es la subsecretaria de Ambiente. Fue entrevista on the record, así que esto es, o sea, bueno, es información on the record y en línea con algunas cosas que decía Luciano. Lo que nos dijo Lamas, Argentina no va a presentar ahora la NDC, no explicó mucho los motivos de por qué no. Niegan el aspecto de la causalidad humana del cambio climático, pero al menos mencionan energías renovables, pero sí en la conversación están muy preocupados por el impacto de los molinos en las aves, con lo cual yo ahí les recomendé que entonces también implementen políticas ambientales respecto de los gatos, porque son la principal causa de muerte, de asesinato de aves, y los molinos eólicos es, digamos, ínfimo ahí el valor que tiene, pero eso como para atraer de complemento de la postura argentina, al menos lo poco que se sabe al momento. Y sí, en línea con lo que había dicho Soledad, lo que dijo Lamas es que no tienen, por lo menos al momento, ninguna instrucción para irse del Acuerdo de París, porque esto también hay que ver qué es lo que pasaría en el caso de que, por ejemplo, gane Trump, si eso puede generar, ¿no?, un efecto en cadena, pero al momento Argentina no tiene ninguna instrucción. Todos sabemos que mañana todo puede cambiar, pero bueno, al momento esa es como la información. Empezamos el día con, como yo dije, que hace poco me habían presentado a Enrique como el señor COP, y lo vamos a terminar, creo, también con otro que lo podría presentar como el señor COP, por la cantidad de años en las que viene trabajando en las negociaciones, y para hablarnos de un tema que históricamente suele quedar relegado y que quizás este año con la NCQG también se le va a quitar importancia, pero que es sumamente importante, sobre todo para un país o una región incluso como América Latina, y para lo que es el sur global, que tiene que ver con la agenda de adaptación y lo que tiene que pasar en línea con eso en Bakú. Y para ello quien nos va a hablar es Lucas Di Pietro, que es profesor en Flaxo Argentina, tiene más de 15 años de experiencia en organismos públicos nacionales y multilaterales. Lideró el área de adaptación al cambio climático bajo la cartera ambiental de Argentina entre 2007 a 2015. Lucas, te dejo el espacio. Muchas gracias, Thais. Y bueno, primero agradecer por la invitación. Es un placer estar acá con tantos colegas y amigos, gente que hace tiempo que no veo, por lo menos verlas virtualmente es un placer.
Y voy a ponerme el cronómetro, así lo ignoro y Thais me corta al final. Bueno, como ya venimos escuchando, vamos ahora a centrarnos un poco en la agenda de adaptación para la COP de Bakú, particularmente en lo referente a la meta global de adaptación. Esta no es una COP particularmente excitante en materia de adaptación. La verdad que la COP pasada en Dubái se aprobó el marco. Voy a pasar la próxima filmina si me deja. Ahí está. El marco de resiliencia global de Emiratos Árabes Unidos, que fue la culminación de un proceso largo de negociación, pero un poco para dar una perspectiva histórica, nosotros venimos hablando mucho, digamos, todo el Acuerdo de París, particularmente el artículo 7 del Acuerdo de París que establece la meta global de adaptación, o GGA, como se la conoce por sus siglas en inglés, que lo pongo porque siempre lo van a ver como GGA. Desde el 2015, que fue el Acuerdo de París, hasta la COP28 del año pasado, pasaron 8 años y 7 COPs. Recuerden que en el 2020 no tuvimos COP por la pandemia. Pasaron 7 años hasta lograr la creación de este marco de resiliencia global que viene a establecer justamente un marco de acción respecto a la meta global de adaptación, que en el Acuerdo de París está simplemente definida como una meta global para aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer las resiliencias y reducir la vulnerabilidad. Con lo cual no hay mucho de lo que había, o sea, era un enunciado bastante amplio y vago sobre el cual construir lo que hoy tenemos, que es este marco global eh, para la resiliencia. Lo que se acordó en Dubái el año pasado fue, bueno, tenemos que hacer una evaluación de los progresos globales. ¿Cómo evaluamos la adaptación? Y acá hay un problema metodológico de base. La mitigación tiene métricas comunes, todo es reducible a toneladas de dióxido de carbono equivalente. En adaptación, claramente no tenemos estas métricas comunes y nos pone en una situación compleja a la hora de evaluar los avances y hacer comparación respecto a cómo los distintos países, pero dentro de cada país, cada provincia o estado o municipio está logrando avanzar sus propias políticas o medidas de reducción del riesgo frente a los impactos del cambio climático. Y les pido disculpas por el sonido, que es una constante en mi barrio. Entonces, este progreso y este marco que viene a examinar este progreso también incorpora cómo hacer una evaluación de las medidas que se van tomando, y otro tema que incorpora es la vinculación entre la meta global de adaptación y el proceso del Global Stocktake o el GST, que es un proceso que cada 5 años hace un recuento de dónde estamos, cómo venimos con la aplicación de la implementación del Acuerdo de París y qué desafíos tenemos por delante. El primero concluyó el año pasado, y dado que fue el primero, estuvo un poco vacío de contenido en algunos temas. Adaptación fue uno de ellos porque todavía se están definiendo cuáles deberían ser las principales fuentes de información, cómo estructurar la discusión, y básicamente porque esta meta global de adaptación y el marco de resiliencia de los Emiratos Árabes Unidos recién se aprobó y ahora se está trabajando en aspectos claves para darle contenido. Estos aspectos y lo que incluye el marco son cuestiones vinculadas, de nuevo, perdón por el sonido, no puedo hacer mucho, incluye cuestiones vinculadas al ciclo de la adaptación. Cuando hablamos del ciclo o políticas de adaptación nos referimos a las etapas que implica el proceso de la adaptación, que empieza con la evaluación de los impactos y la evaluación del riesgo climático, después una segunda etapa que es la planificación, una tercera etapa clave que es la implementación, y ahí es donde entra también toda una discusión respecto a los medios de implementación, principalmente financiamiento para la implementación de los planes nacionales y subnacionales de adaptación. Y después una cuarta etapa no menor, que es la etapa de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que permite revisar
todo el proceso y comenzar nuevamente con los ajustes, modificaciones, adiciones o cambios necesarios para su fortalecimiento. Es un proceso iterativo, ¿no? Entonces, incluye los ciclos de las políticas de adaptación, incluye sectores, los principales sectores afectados por el cambio climático, también cuestiones transversales como el género, los derechos humanos, los pueblos originarios, y una parte importante de reconocimiento de cuáles son las principales fuentes de información que van a alimentar este marco de resiliencia para poder evaluar los progresos. Y ahí, perdón por las siglas, por suerte tuvieron, las fueron mencionando antes y se fueron ampliando en el chat, pero bueno, tenemos los reportes de transparencia, los planes nacionales de adaptación, las comunicaciones de adaptación y las contribuciones nacionalmente determinadas. A la hora de guiar y fortalecer los esfuerzos, me parecía interesante mencionar dos aspectos. Uno es que ya incorpora la cuestión no solo de la adaptación incremental, sino la transformacional de largo plazo. Y esto es un tema no menor que viene incluido y mencionado con fuerza en el último informe del IPCC, el sexto informe del IPCC, donde ya se empieza a hablar de una adaptación transformacional que permita hacer un cambio profundo, incluso cambio de una visión de desarrollo y a nivel global sobre, bueno, cómo vamos construyendo nuestras sociedades, ¿no? La adaptación incremental, como lo dice el nombre, son cambios graduales que van a ir acomodándose en función de cómo vamos percibiendo los impactos reales, actuales y los proyectados. Lo transformacional ya sería un cambio muy profundo en los sistemas productivos, en los sistemas de relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y bueno, aparecen otros temas importantes sobre qué considerar, la protección de los medios de vida y la economía, la preservación. Bueno, sumo un nuevo ruido para no ser menor. La regeneración de la naturaleza, ahí aparecen cuestiones que mencionaba en el chat, que se preguntaba respecto a las soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas. Y también un aspecto importante de la adaptación que en los últimos años viene cobrando fuerza, que tiene que ver con los impactos transfronterizos y la necesidad de cooperación. Antes se hablaba mucho de la adaptación era un proceso local por la naturaleza local de los impactos, ahora ya se empiezan a considerar los impactos transfronterizos. Bueno, apurando porque me quedan 2 minutos, se establecieron también en este marco en el marco global de resiliencia 4 metas vinculadas al ciclo iterativo de la adaptación que les mencionaba antes, la evaluación, la planificación, la implementación y el monitoreo, y 7 metas sectoriales. Respecto a las metas del ciclo, son al 2030, con una submeta en la parte vinculada a los sistemas de alerta temprano, que tiene una meta 2027 porque es un proceso que lanzó el secretario general de las Naciones Unidas y tiene como horizonte el 2027, que es que todos los países tengan sistemas de alerta temprana multiamenaza. Las metas al 2030 del ciclo de adaptación están vinculadas con que todos los países hayan hecho un análisis exhaustivo de los impactos, que todos los países tengan procesos de adaptación, de planificación de la adaptación comprensivos, que todos los países hayan avanzado en la implementación de esos planes y que todos los países tengan sistemas de monitoreo adecuados. Después las metas sectoriales, bueno, ahí las pueden ver, vinculadas al agua, al agro, la alimentación, la salud, ecosistemas y biodiversidad, erradicación de la pobreza, la infraestructura y el patrimonio cultural. Asimismo, se crea un programa de trabajo de 2 años de Emiratos Belén sobre indicadores, porque claro, queremos medir cómo avanza la adaptación, necesitamos indicadores, con lo cual acá vuelvo a lo que mencionaba al principio de los desafíos que entraña la adaptación de poder medir. Imagínense que cada medida de adaptación, cada sector, cada subsector va a tener un set de indicadores, o sea, que es una lista enorme. Entonces,
Bueno, acá viene un trabajo de expertos para tratar de seleccionar indicadores. También apoyamos en lo que ya existe. Veo que llegué a los 10 minutos, ya voy a ir cerrando. Lo que ya existe, que son el marco, por ejemplo, de los ODS, lo que se acaba de aprobar en el 2022 sobre el marco de biodiversidad, que también tiene set de indicadores, el marco de acción de Sendai sobre reducción de riesgo de desastres también tiene un set de indicadores. Entonces, en función de este programa de trabajo que va a terminar en Belén, se establece un grupo de expertos, se hizo un reporte en base a las submissions, a las presentaciones de los países. Hubo una reunión el 8 y 9 de octubre en Egipto y en mayo del 2025 el secretariado va a publicar un reporte sobre indicadores que va a alimentar la discusión para la adopción en Brasil, en la COP30, de los indicadores que van a alimentar al marco de Emiratos. Bueno, y para ir terminando, en la COP28, uno de los grandes temas que quedaron pendientes es que no se incorporaron provisiones relativas al financiamiento para la adaptación ni principios de equidad. Eso es una falta que se va a tratar de incorporar a través de los indicadores. El G77 y los países en desarrollo van a hacer fuerza para que existan indicadores concretos para hacer un seguimiento de la provisión de recursos financieros y tecnología. Bueno, otro tema importante, se está trabajando también en recomendaciones para considerar en la CMA, o sea, en el 2025 también en Brasil, que tiene que ver con la implementación del marco, los insumos para los futuros Global Stocktake, los riesgos de impacto frente a diferentes aumentos de temperatura, y finalmente para la COP29, y con esto termino, las tres temas tal vez más relevantes son continuar con las recomendaciones que mencionaba que se empezaron en SAPTA 60, esto fue en junio de este año, el fortalecimiento de los medios de implementación que acabo de mencionar, y tal vez lo más relevante de todo es en lo que ya escuchamos de Nicole, cómo se va a relacionar dentro de la discusión de la nueva meta de financiamiento, la meta global de adaptación y todos los aspectos vinculados a adaptación. Así que bueno, para terminar, me pasé 2 minutos 18, termino acá. Muchas gracias y disculpen nuevamente por el ruido ambiente. No te preocupes, creo que en la mayoría de los barrios de la ciudad de Buenos Aires hay algún tipo de ruido mínimo de construcción, eso seguro. Y además no se escuchó tanto, creo que lo escuchabas más vos que lo que nosotros lo escuchábamos. Me alegro. Sí, ¿tienes tiempo para tomar una de las preguntas del chat? ¿Podemos? Sí, bueno, quería tomar... Omar decía cómo ha avanzado la métrica, dado que la adaptación es un proceso de abajo hacia arriba, o sea, de lo local a lo global. Es una muy buena pregunta y ahí está el principal desafío. Si nosotros queremos hacer un seguimiento de los esfuerzos globales de adaptación, ¿cómo podemos hacerlo? Porque si yo digo, bueno, todos los países tienen planes nacionales de adaptación, bárbaro, pero ¿qué me dice eso realmente sobre cómo avanzó la adaptación? Prácticamente nada. Yo tengo un documento que se llama Plan Nacional de Adaptación de la Argentina y lo digo habiendo participado en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación de la Argentina. ¿Cómo paso a la etapa de implementar cada una de sus sectores, cada una de sus metas, cada una de sus acciones, hacer un seguimiento de cada uno de eso y después agregarlo y llevarlo a la arena internacional, a la Convención de Cambio Climático, para poder comparar entre unos y otros? Es realmente muy complicado. Yo creo que estamos en una etapa inicial y que tenemos un desafío metodológico y político incluso para los próximos años, y no va a estar definido en Belén. En Belén vamos a tener un conjunto de indicadores que va a ser una lista interminable. Yo espero que no, pero me temo que vamos a tener una lista interminable de indicadores que al final del día no nos dice nada. Y yo tengo mis críticas con procesos similares, por ejemplo, lo de ODS, que hablamos de reducir la pobreza, asegurar el acceso al agua, eliminar el HIV, etcétera, 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 y son aspiracionales. Y cómo se hacen prácticas y activas estas cuestiones son complicadas. Bueno, va a haber, pero es el mismo desafío que tienen los países internamente. Esto lo puedo decir, los países, las provincias y hasta los municipios. Cómo hacer un traqueo de las cuestiones ambientales, cambio climático. Por eso digo, la diferencia con mitigación es abismal. Son el día y la noche respecto a la capacidad de poder hacer una medición global y agregada.
Muchas gracias, Lucas. Súper claro también el desafío que tiene el tema, pero también ahí importante la relevancia, ¿no? Siendo que fue una agenda que siempre estuvo relegada. Con esto estaríamos finalizando. No sé, Mary, hacemos alguna señal, si no, pero creo que sí, que con esto estamos finalizando. Teníamos, en un principio, hemos pensado en un espacio de preguntas y respuestas, sobre todo para quienes estén yendo a Bakú. Y lo que vamos a hacer eso, porque entendemos que no es todos los que están aquí presentes, se les va a estar enviando un mail con la grabación, con información sobre lo que fueron todos los expositores del evento, y ahí van a tener un formulario para aquellos que vayan a la COP, en donde pueden dejar sus preguntas puntuales, y entonces nosotros nos vamos a ocupar en función de si es una pregunta periodística, va a ser mi caso; si es algo de contenido, va a corresponder a otro expositor; si es logística, vamos a ver ahí cómo los vamos a poder ayudar. Yo respondí una de las preguntas en el grupo. Azerbaiyán no va a ser de nuevo un país fácil. Es quizás esto va a quedar grabado, así que voy a pensar lo que voy a decir, pero no creo que lo vayan a escuchar de aquí al lunes. Pero va a ser quizás puede ser tan complicado o más, o las medidas de seguridad que hay que tener es casi igual que las que tuvimos que tener hace 2 años, sobre todo porque es un país que no es muy amigo de la libertad de expresión, ¿no? Y los derechos humanos. Así que para quienes vayan, cualquier pregunta sobre temas de seguridad, sobre todo tecnológica y demás, intentaremos ayudarlos con las mismas herramientas, ¿no?, que nosotros nos estamos capacitando, quienes vayamos ahí. Y cualquier otra pregunta que tengan también sobre el contenido, bienvenido a que la compartan con el equipo organizador de Eco House, e intentaremos responderla. Dicho eso, de mi parte periodística, lo único que voy a aportar es: vamos a ser muy pocos periodistas latinoamericanos, lamentablemente, en Bakú, así que traten de apoyar nuestro trabajo compartiéndolo, difundiéndolo, porque no solo competimos habitualmente con BBC, con todos los grandes, sino que encima en este caso nos cuesta mucho poder llegar a una COP que es en un lugar caro y que encima tiene estas limitaciones. Así que yo diría de eso también, de cómo seguir y difundir también el trabajo de los periodistas que estén en territorio. Dicho eso, nada, gracias de nuevo a todos los oradores, sobre todo por haber cumplido con los tiempos, que era mi mayor preocupación, y nada, estuvieron ahí perfecto, e incluso sé lo que es la complejidad de muy poco tiempo, hablar de todos estos temas tan complicados y desafiantes que podrían ser un solo taller, cada uno de ellos de 2 horas. Gracias a Flaxo y a Eco House por, aún con todas las adversidades, el contexto y demás. Me encanta que este evento se mantenga, y seguramente el próximo año, ya que ahí en vísperas de lo que va a ser una COP en América Latina, seguramente también se repita. Ojalá que en persona, pero también ojalá que se mantenga esta virtualidad para que estén presentes personas desde distintos lugares. Y eso, de mi parte, gracias a todos del otro lado, que estuvieron muy, muy, muy atentos, preguntando y comentando en el chat. Y bueno, sigan estos días la conversación sobre lo que hace a la COP29, que ojalá tenga buenos resultados para lo que es la acción climática. Eso, que tengan un muy buen resto de día y de tarde. Gracias a todos.